pastores en la finca Berea, en Tenco. Ayer Laura, yo le compartí eso, me estaba diciendo que me parezco a alguien porque yo me fui en bicicleta. Me voy en bicicleta hasta allá. Yo la verdad soy muy agradecido con el transporte que el Señor me ha dado porque igual hace para bien para mi cuerpo. Y fue una bendición, llegué por allá y tuvimos un muy buen tiempo. Estuvieron más o menos 16 pastores de diferentes iglesias acá en Bogotá. Entonces da gracias al Señor por ellos, por cada uno. Estemos orando en especial por el pastor Armando. Yo no sé si ustedes se acuerdan del pastor Armando el año pasado. Se le robaron todo lo que había en su local, ¿sí? En el local en Patio Bonito. Y pues gracias al Señor, ahorita la iglesia otra vez tiene todas las sillas, todo lo que tenían antes. Lo único que les hace falta es una cocina y un parlante para ya reponer todo lo que se ha robado, porque se le llevaron todo de la iglesia. Es una historia larga, me estuvo compartiendo, pero algo que me pareció muy interesante es que ellos saben quién fue la persona que le robó. Ayer yo le estaba compartiendo eso a mi esposa y a algunas personas. Y fue interesante porque fue creo que el hijo o el nieto de la casa, del que les alquiló la casa, el segundo piso. Ese hombre le robó todo. Tiene más o menos 30 años. Es un chico drogadicto. Y él tenía, parece, pues la entrada al lugar y por cámaras vieron que sacó todo. Él sacó todo, lo vendió, se fue, se lo gastó y después, como el hijo pródigo, volvió buscando un lugar porque se quedó sin plata. Estaba re mal. Estaba en Ecuador. Y lo interesante es que ¿sabe qué pasó con ese muchacho? El pastor Armando no lo denunció. Se lo dejó en las manos del Señor. Y ahorita ese joven, no seguido, pero está yendo a la iglesia. Y muchos de los de la iglesia le dicen al pastor Armando, ¿no? ¿Por qué permite que ese hombre venga acá? Y me pareció muy interesante la respuesta del pastor Armando, que dijo, es que todos necesitan a Cristo. O sea, pues el pecador más pecador es el que más necesita aún del Señor, pero usted y yo, a pesar de que no seamos pecadores como este joven, igual somos pecadores. Todos necesitan a Jesús. La iglesia es un lugar para pecadores, no para justos. ¿Sí? No es que los justos en Cristo no puedan venir a la iglesia, ¿no? Para que usted lo tenga. Eso con un poquito de compartir. También el día de ayer estuvimos con los jóvenes, les pedimos que estén orando por ellos. Fue un lindo tiempo. Ayer hicieron un juego y me di un totazo en la cabeza. Duro. No les digo quién hizo el juego porque ya se acordó. Pero gracias a Dios fue un muy buen tiempo, ¿sí? Y les pedimos que estén orando por nuestros jovencitos, ¿sí? Por ellos. Hay una de nuestra iglesia que vino y dos que son de la iglesia Maranata y la otra señorita, aunque ella no viene acá a seguir a la iglesia, ella se llama Marcela. Ella vino el día de ayer. Entonces estemos orando. Ahora sí, hoy vamos a estar hablando de el libro de Apocalipsis. No sé si está en pantalla, una presentación que está ahí. Listo. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Laodicea. Es la última de las 7 iglesias que se les manda un mensaje en el libro de Apocalipsis. Te invito a que tenga ahí una Biblia. Si no la tiene, por favor levante la mano, y los que están de siervos, por favor, si le echan un ojito y podemos ahí ayudar con Biblias. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis. Y vamos a leer primero el texto y luego vamos a empezar a estudiarlo. ¿Listo? Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 en adelante. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 en adelante. Voy a pedirle el favor que lo leamos de manera antifonal. Yo leo uno y usted me ayuda con el siguiente. ¿Listo? Primer versículo dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con Padre en su trono. ¿Todos juntos? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Incline su rostro y vamos a orar. Señor mi Dios, gracias por este tiempo, gracias por su palabra, gracias porque ella en sí misma tiene un poder tremendo, tanto que con su palabra usted dice que hizo los cielos y la tierra. Y en este momento pedimos que a través de su palabra podamos escuchar su voz hablando a nuestro corazón. Gracias, Padre, porque usted me estuvo ayudando a entender, y pido, Padre, para que pueda ser claro, para que los que están aquí, Señor, no solo se lleven información, sino que se lleven su consejo en el corazón, su deseo para sus vidas. Yo sé, Señor, que usted los conoce más que nadie y sabe lo que en realidad ellos necesitan el día de hoy. Damos gracias por este tiempo. Pedimos para que nos ayude, Señor, a que si hay algo en nuestra mente que no sea bueno tenerlo ahorita, algún pensamiento que no debemos tenerlo ahora, que pueda sacarlo, Señor, por favor. A veces nosotros somos tan débiles en tantos sentidos y rogamos, Padre, para que usted, por favor, nos ayude a colocar ese pensamiento en el lugar correcto y a solo pensar en su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia de la Odisea. La ciudad de la Odisea, les voy a contar un poquito de contexto histórico para que ustedes sepan de dónde estamos hablando, ¿sí? Como un dato interesante, no como algo que influya tanto hoy en el texto, palabra la Odisea significa el gobierno del pueblo, eso significa la Odisea. Fue establecido este lugar, esta ciudad, más o menos en el año 261 a.C., por un rey que se llamaba Antíoco II. Se le puso este nombre por el nombre de su esposa. Su esposa se llamaba Laodicea y él le puso Laodicea. En este tiempo, ese lugar es conocido como Denizli, es una ciudad en Turquía, ¿sí? Las ruinas de ese lugar existen. Usted coloca ahí la Odisea y va a ver que hay un montón de columnas y algunos restos de lo que era la ciudad. Entonces, ahí están esos restos. Era una ciudad muy importante porque era rica. Llegaron muchos judíos a ese lugar cuando Antíoco III trasladó más o menos a 2.000 judíos, 2.000 familias judías, perdón, desde Babilonia hasta la Odisea. Había muchos judíos. En ese lugar se adoraba al César. Era uno de los muchos lugares en donde César era adorado. Pero también, yo no sé si ustedes se acuerdan, yo les conté que se adoraba a un dios que se llamaba Asclepios. Asclepios era el dios de la sanidad. Era un dios que obviamente es mentira, pero que se le adoraba con serpientes. Cuando alguien estaba enfermo, decía que iban al templo de Asclepios y colocaban al enfermo en una sala y permitían que las serpientes salieran y empezaran a dar vueltas alrededor del enfermo, diciendo así que ahora iba a salir la enfermedad. Es interesante también que, si usted se acuerda, en lo que es el símbolo de la medicina,
hay una vara con una serpiente. Eso hace referencia a Asclepios, ¿sí? Cuando se hace el juramento hipocrático, el primer juramento hipocrático que se dijo, se dice en nombre de Asclepios, ¿sí? Se le invocaba a Asclepios para lo que iban a empezar a hacer como médicos. Y en este lugar había un templo para Asclepios y también una escuela de medicina muy famosa. Algo importante para decir acerca de esta ciudad es que tenía mucho recurso. Era una ciudad muy aventajada en cuanto al tema de comercio. Por ahí pasaban muchas rutas comerciales. Entonces era una ciudad muy rica. Tanto así que en el año 60 después de Cristo ocurrió un terremoto. En esa ciudad había muchos terremotos. Y cuando el gobierno romano vio que se había destruido la ciudad, mandó ayuda. Dijo, queremos ayudar en algo. Y lo interesante es que los de la Odisea dijeron, nosotros no necesitamos de nadie que nos ayude. Ellos no permitieron la ayuda del gobierno romano para que se reconstruyera la ciudad de la Odisea. Ellos la reconstruyeron con sus propios recursos. Y eso es muy importante para lo que vamos a estudiar el día de hoy. Aparte, ellos vendían una lana negra muy codiciada. Ellos vendían ropa y entre su ropa había algo muy codiciado que era la lana negra. Y algo también que era muy importante allá era el colirio. El colirio era un ungüento que se colocaba en los ojos, exportado alrededor del mundo, y en este lugar se producía ese colirio. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Un dato también interesante es que había 3 ciudades seguidas, pero venían en bajada. La primera era Hierápolis, la segunda era la Odisea y la tercera era Colosas. Usted y yo tenemos una carta que se le escribe a los colosenses, entonces sabemos un poquito de Colosas, pero de la Odisea y de Hierápolis no sabemos mucho. En Hierápolis había aguas termales. ¿Y sabe qué pasaba? El agua desde Hierápolis bajaba caliente. Si usted ha ido a algún lugar caliente, usted sabe que el agua, pues, seguramente ahí es mucho más caliente que en otros lugares. Bajaba y cuando llegaba al de la mitad, que era la Odisea, ¿sabe cómo llegaba esa agua? Llegaba tibia. Y después, si seguía bajando el agua, ¿a dónde llegaba? A Colosas. Y llegaba frío. Esto lo debe tener muy en cuenta para lo que vamos a estudiar el día de hoy. Algunos textos que también nombran a la Odisea, por favor vaya conmigo a Colosenses. Como ya le dije, justo tiene relación con lo que es la ciudad, porque ahí estaban seguiditas las 3. En Colosenses capítulo 2, versículo 1, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Esto nos habla de un apóstol Pablo que tenía agonía, estaba muy interesado por la iglesia en la Odisea, ¿sí? Y miren uno más, porque todavía pues no entendemos bien quién estaba allá de hermanos. En Colosenses capítulo 4, versículos 15 al 16, la palabra de Dios dice, en la despedida del apóstol Pablo para la iglesia en Colosas, le dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Cosas interesantes allí. ¿Dónde empezó la iglesia en la Odisea? En una casa. Eso es normal, ¿sí? En esos lugares las casas eran grandes también, entonces se prestaba mucho para tener reuniones así. Pero también es algo bueno pensar acá que muchas iglesias han empezado en casas, ¿sí? En reuniones caseras. Nosotros tenemos una reunión casera allá en Mosquera. La iglesia de La Serena empezó en una casa. Podemos pensar en muchas casas. Y en esta casa, ¿en la casa de quién? ¿Qué decía acá la Biblia? ¿La casa de? No, de Ninfas. La casa de Ninfas. No sabemos si es un nombre para hombre o para mujer.
Muchos discuten acerca de eso, pero eso no viene al caso. Simplemente tenemos que decir que en la casa de una persona que se llama Ninfas empezó la iglesia de Laodicea. ¿Sí? Dato también interesante, parece que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Laodicea también, pero no tenemos esa carta. La carta que tenemos es la carta a los Colosenses. Y ha salido personas que han dicho, mira, encontré la carta, pero en realidad la ponen a leer y no parece que sea fiable. Entonces, directamente no tenemos esa carta, ¿sí? Pero acá se dice que la carta de los Colosenses se debía leer en la Odisea, y la de la Odisea en la de los Colosenses. Eso es un poquito de contexto para que ustedes entiendan de qué vamos a hablar el día de hoy. Les vuelvo a repetir que en el año 57, más o menos al año 62, se estaban reuniendo ahí en donde Ninfas. Y justo en ese tiempo cae el terremoto. Hubo un terremoto que destruyó toda la ciudad. Y esto es más o menos lo que tenemos de contexto histórico. Ahora sí, yo les puse ahí un título en pantalla que dice La Odisea, una iglesia sin comunión. Y ya les voy a explicar por qué. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Te invito a que abra ahí en Apocalipsis y vamos a empezar a estudiar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Si usted ha escuchado los otros sermones que hemos dado acerca de las iglesias, recordará que el ángel no se refiere a un ángel que salió ahí, el ángel de la Odisea, ¿sí? Como uno con alas. Porque Dios manda a sus siervos, a los ángeles, a cuidar su iglesia, pero acá no habla de eso. ¿De qué habla entonces? Del pastor de la iglesia, del mensajero que había allí en la iglesia de la Odisea que llevaba la palabra. Y dice: escribe a este ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Hemos visto que estos títulos no los da porque sí el Señor. Acá llega y dice el amén. ¿Usted cuando ora cómo termina? Amén. Amén. ¿Qué significa eso? Que así sea. Acá yo tengo algunas cosas más. Por ejemplo, en verdad, ciertamente, con toda seguridad. Eso significa amén. Y acá llega y dice que hay uno que se llama el amén, ¿sí? El que así sea. Así se le dice al Señor acá. Pero también llega y dice testigo fiel y verdadero. A este no le van a dar el testimonio, no le van a dar la palabra y nos va a decir mentiras. Veo que a veces en los juicios llegan personas a dar su testimonio y alguien por ahí llega y dice: ¿será que va a decir la verdad? Y entonces le pone la Biblia y dice: ¿jura usted decir toda la verdad? Porque no se sabe. Y la verdad muchos dicen mentiras. Pero acá este es un testigo fiel. Él va a decir la verdad. Y dice después: el principio de la creación de Dios. ¿A quién se le están poniendo estos nombres? ¿Quién escribe a la iglesia? Jesús está escribiendo a la iglesia. Y acá llega y dice que Él es el principio de la creación de Dios. Y yo quiero que usted no lo malinterprete, porque la palabra principio quiere decir, ¿verdad?, uno que crea, ¿sí? Pero también uno que es creado. Sirve para las dos. Pero usted sabe que Jesús no fue creado. El Señor Jesús es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él no fue creado. Por lo tanto, lo que se entiende acá es que es el gobernante de todo, el gobernante de toda la creación. Y Él es el que ahora va a hablar. Y vamos a ver si esto tiene que ver con lo que tiene que decir hoy el Señor a la iglesia en la Odisea. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. La palabra de Dios dice aquí que la iglesia en la Odisea no es ni fría
ni caliente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando habla acerca de frío, uno puede pensar en algunas cosas. Yo la escribí acá. Posiblemente sea una iglesia que está muerta, porque cuando usted toca un cadáver, ya no tiene calor. ¿Está? Está frío. Y sabe que una iglesia, ya hemos visto que era una iglesia muerta. El hermano Giovanni nos había hablado de esa iglesia, ¿se acuerda usted? Fíjense por favor en el capítulo 3, versículo 1, le dice a la iglesia en Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esos son personas que van a la iglesia, pero solo asisten a la iglesia. Usted porque venga a una iglesia no significa que es cristiano. Lo decíamos el otro día con los muchachos, usted porque esté con pájaros no es un pájaro. Simplemente está en una jaula, por ahí. Hay jaulas muy grandes de zoológicos que usted lo meten ahí, usted está ahí alrededor y todos son pájaros. Es genial esos zoológicos, nosotros hemos estado allá. Pero porque usted venga a la iglesia, usted no es cristiano. Porque usted sea de una familia cristiana, usted no es cristiano. Eso no implica nada, simplemente vino. Nació en una familia cristiana. Y acá llega y dice que la iglesia en la Odisea no es una iglesia que está fría. Y podríamos entonces aplicar que posiblemente en la iglesia había cristianos. No estaban muertos, había vida. Pero hay un problema. Tampoco es caliente. Tampoco es caliente. ¿Y a qué se refería con caliente? Miren por favor, vamos a ser muy específicos acá la palabra, a ver qué es lo que quiere decir. Miren el versículo 19 de capítulo 3. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, ¿qué dice ahí? Celoso. ¿Sabe de dónde viene la palabra celoso? Viene la palabra hervir. Eso es la palabra celoso. Y acá la palabra de Dios dice, deja de ser tibio, porque le va a reclamar a la iglesia que es tibia, le dice, sea caliente, hierva. ¿Y a qué hace referencia a que la iglesia tiene que hervir? Yo encontré unos versículos que utiliza justo la misma palabra. Le invito por favor a que me acompañe a ver estos versículos. En el libro de Romanos, solo tengo uno. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, versículo 11. La palabra de Dios dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Una iglesia que hierve, que está caliente, es una iglesia que no es perezosa, que es diligente y que dice que acá sirve al Señor con fervor, fervientes en espíritu. Eso es una iglesia caliente. Una iglesia fría es una iglesia posiblemente que no tiene personas que conocen a Cristo, que van personas nominales. Usted no sé si ha visto, hay países en donde el evangelio llegó y tiene catedrales gigantescas y va un montón de gente, pero va simplemente a escuchar, como muy religioso, se siente y se va. Y está muy frío eso. Justo nos mandaban unos videos de lo que es la obra en Inglaterra, las iglesias en Inglaterra, y es terrible. Se sienta y parece todo tan lúgubre como un funeral. No hay vida, no se siente nada. Pero acá llega y dice, iglesia, usted tiene que ser caliente, ferviente. Y le pongo una más. ¿Dónde usted utiliza la palabra celos? Cuando usted dice celos o celoso, ¿en qué contexto dice esa palabra? En una relación. Alguien con la que usted vive o con el que usted vive y que usted llega y dice, tú conmigo y yo contigo y nadie más. En esa relación no tiene que entrar nadie más. Y cuando alguien más se mete y por ahí usted lo ve en una situación así, ¿qué pasa en su corazón? Celos.
Cuidado, porque acá no estamos hablando de que si usted ve a su esposa por ahí hablando con una persona en la tienda de una manera que es simplemente por preguntar algo, eso no está diciendo que usted tiene que entonces quitar y gritar y oye, ¿usted por qué está hablando? No, pero obviamente si yo viera a mi esposa, acá está mi esposa, si yo viera a mi esposa por ahí agarrada de la mano con alguien, o por ahí mandándose mensajitos con alguien, yo no lo voy a tomar bien. ¿Por qué? Porque ella es mi esposa, no la esposa de otro. ¿Y sabe lo que pasa con la iglesia? La iglesia es la esposa de Cristo. ¿Y sabe lo que pasa cuando Cristo ve a su iglesia? Muchas veces la ve hablando con otro. La ve agarrándole la mano a otro. Pero de la misma manera la iglesia tiene que estar solo mirando a uno, y es a Cristo, ser celosa por Cristo. Yo no voy a mirar a ninguno más. Y entonces ahí también nos habla de ese fervor, ¿no? Yo solo amo a Cristo, no amo al pastor, no amo a los hermanos, aunque nos debemos amar, pero mi enfoque es Jesús. Yo amo a Jesús. Esa es una iglesia que hierve. Pero otra vez vamos al contexto. Una iglesia fría es una iglesia entonces o que no hay creyentes en ese lugar, o que es una iglesia en donde se han alejado de aquel que es la fuente de calor, que es Cristo, que se alejaron de Jesús. Pero una iglesia caliente es una iglesia ferviente, una iglesia que ama a Cristo, que está cerquita de Cristo. Pero ahora vamos al medio. No es Hierápolis, no es Colosas, es la Odisea. ¿Qué le dice a la Odisea? Le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. ¿Cómo es esto? Usted sabe que si usted se toma un vaso, yo no sabía eso, ayer por ejemplo el hermano Juan Pablo me hizo tomar agua con vinagre, porque me golpeé en la oreja y me dijo que, justo lo hablamos ahí en la Semana Santa, que eso es un sedante que ayuda para que se desinflame. Pero usted sabía que el agua mezclada con agua tibia, mezclada con agua, se lee ahí que eso es muy bueno para que usted vomite. Si usted te toma agua tibia con un poquito de sal, lo más probable es que usted tire, ¿sí? ¿Por qué uno vomita? Posiblemente porque se comió algo que no era bueno comerse, algo que no le cayó bien. Por ahí usted está mal, está con una infección, usted necesita sacar todo. Y acá la palabra de Dios llega y dice que la iglesia en la Odisea iba a ser vomitada ¿por quién? Por el Señor. Vamos a pensar otra vez. Si la iglesia en la Odisea es una iglesia tibia y entendemos que frío es que no tiene creyentes y caliente es que tiene creyentes muy, muy fervientes, ¿qué podría ser en la iglesia? Hay incrédulos y hay fervientes, entonces como que la temperatura ahí baja, ¿no? Pero acá habla de una generalidad, habla de una iglesia que en general está tibia. Y esto me habla de una iglesia que no tiene comunión con alguien. ¿Con quién? Una iglesia sin compromiso. Son aquellos cristianos, perdón, yo no quiero ofender a nadie, pero son aquellos cristianos que vienen a la iglesia y calientan una silla. Pero que eso es lo único que vienen a hacer a la iglesia. Que están esperando que ese reloj ya termine porque ya se tienen que ir. ¿Y hay personas que vienen a la iglesia así? Sí. ¿Sabe que yo trato de tomar con mucho cuidado los comentarios de donde saco la información? Porque hay una corriente de pensamiento que dice que las 7 iglesias marcan los 7 tiempos de la iglesia desde que Cristo se fue hasta que Cristo vuelva. Y ¿sabe? Muchos dicen que la iglesia de la Odisea es la iglesia de nuestro tiempo. Porque es una iglesia que no es fría, porque sí hay creyentes, pero no es caliente, porque no hay compromiso. Son iglesias de personas que vienen los domingos, los domingueros,
porque ya se volvió costumbre. No somos católicos, pero pareciera que nuestra vida con el Señor se ha vuelto algo así, se ha vuelto religión. Eso no es comunión, eso no es comunión verdadera, eso es religión, nada más que eso. Y qué terrible que es pensar que el Señor Jesús llega y dice, ojalá usted fuera frío, porque frío no está bien, frío está lejos, frío es por ahí que no tiene a Cristo, pero llega y dice, ojalá usted fuera frío. Pero usted ni es frío, pero tampoco caliente. ¿Y sabe qué pasa cuando ven a los cristianos? Muchos cristianos son mal vistos porque viven una vida tibia. Porque toca preguntar a ver si son cristianos. ¿No le ha pasado a usted en su trabajo que por ahí alguien se da cuenta de que usted es cristiano y le dice, oiga, ¿y usted era cristiano? ¿De verdad? Yo no sabía, yo creí que no. Usted tiene que hacerse esas preguntas. Yo estoy hablando en general. Es esas personas que cuando vienen a la iglesia, otra vez es como que, yo lo digo porque cuando yo era chiquito era así, me guardaba la Biblia para que nadie me viera. Y llegaba y me sentaba y ahí sí soy cristiano. Pero cuando salíamos de la Biblia, mami, guárdame la Biblia. Es cuando llegamos a comer en un restaurante y queremos ponernos allí a cuentas con Dios por la comida que nos ha dado, pero nos da. Como que uno no le salen las palabras porque uno lo está viendo. Ese es un cristiano tibio. Es un cristiano otra vez que no tiene compromiso con Dios. Y yo le estoy hablando la palabra de Dios, no mis palabras, porque el Señor llega y dice que Él vomita a la iglesia tibia. A Cristo no le gusta una iglesia sin compromiso. Esa iglesia que anda con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, esa es una iglesia que el Señor... ¿A usted le gusta cuando alguien vomita? Qué terrible es cuando uno va en un bus y alguien se vomita y ese olorcito queda alrededor. Porque los demás como que quieren también, es algo que da asco. Y sabe, otra vez, la iglesia es más vista porque vive así tibios. La iglesia, cuando los ven acá a nosotros, nos dice, ustedes son cristianos, y si nosotros somos cristianos fervientes, eso llama la atención. Pero si estamos tibios, dicen, parece que es como yo, ¿no? ¿Qué tenemos de diferente? Usted habla igual que yo, dice groserías igual que yo, anda viendo cosas igual que yo, entonces pues ¿qué nos define? Y a veces se vuelve medio cansón. Usted dice que tiene a Cristo y mire cómo vive. Esta es una iglesia tibia, es una iglesia sin compromiso, sin comunión. Josué capítulo 24, versículo 15 dice, si mal os parece servir a Jehová, escogedos hoy a quien sirváis, si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso no es ser tibio, eso es ser caliente. Pero sigamos viendo. Punto número 2, ahí en pantalla. Una iglesia tibia es una iglesia que está engañada por la prosperidad. Miren lo que dice los versículos siguientes. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, miren lo que le dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Les dio durísimo. Si alguien le dice estas palabras, yo creo que uno no va a tener una buena relación ahí, ¿no? Oiga, desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. La iglesia en la Odisea es una iglesia tibia porque fue engañada por la prosperidad. Yo no sé si usted se acuerda que yo le dije que tenía que tener presente el contexto histórico que yo le di. ¿Cómo era la iglesia en la Odisea? La plata. Seguramente los hermanos en la iglesia eran personas con dinero.
¿Es malo tener dinero? No, no es malo tener dinero. Lo malo es tener amor al dinero. Pero ¿qué pasó en la iglesia? En la iglesia dice aquí, mire lo que dice específicamente el versículo. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué pasa con las riquezas? Cuando llegan las riquezas a la vida, uno llega y dice, ¿para qué necesito a Dios? ¿Para qué necesito ir a una iglesia? ¿Qué me van a dar allá que yo ya no tengo? Mire por favor un versículo en Proverbios. Acompáñeme por favor. Proverbios capítulo 30, versículos 7 y 8. Proverbios 30, versículos 7 y 8. Si alguno lo tiene, lo puede leer bien fuerte. Hasta el 9, perdón. 30 del 7 al 9. ¿Qué dice? Dos cosas te he de mandar. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme del nombre de Dios. Acá es una petición que este varón llega y le pide al Señor, le dice, por favor, dos cosas te he mandado, no me las niegues. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. Pero mire cuál es la segunda. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Y si lo puede resaltar ahí en su Biblia, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es. Cuando las personas tienen, es muy probable, no es seguro, pero es muy probable que lleguen y terminen diciendo, ¿quién es Jehová? ¿Sabe a quién le pasó eso? Al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 8, no vamos a leerlo todo porque es un pasaje extenso, pero mire lo que dice el Señor a su pueblo en Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, versículos del 11 en adelante. Mire lo que dice el Señor. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, tus ovejas, tus vacas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Saltémonos unos versículos, mira lo que dice el 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta promesa. El peligro de la prosperidad es que usted se olvide de Dios, se olvide de la palabra de Dios, se olvide de lo que Dios ha hecho en su vida y en la vida de su familia. Y esto era lo que había pasado en la iglesia de la Odisea. Esto pasa en una iglesia tibia. Es una iglesia que es engañada por la prosperidad. Hay un contraste ahí en Apocalipsis capítulo 3 que estamos leyendo, que dice, versículo 17, tú dices. Miren lo que dice ahí, dice, porque tú dices. Pero mire, solo ponga ahí el tú dices. Pero mire lo que le dice el Señor a la mitad del versículo. Y no sabes qué, tú eres. ¿Cuál es el contraste? Tú dices, tú eres. Tú dices que estás todo bien. Tú eres, tú estás perdido. Tú dices que tu riqueza te va a llenar la vida. Tú eres un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. Nosotros decimos muchas cosas, pero el que tiene la última palabra es nuestro Dios. Seguimos ya terminando este tiempo de mensaje.
¿Cómo dejar de ser una iglesia tibia? Punto número 3. Versículo 18 llega y dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay detalles por montones acá. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cómo puedo arreglar yo mi situación de estar tibio a ser caliente? ¿Qué tengo que hacer? Acá son 3 palabras, yo les coloqué ahí. Una es comprar, la otra tiene que ver con castigo o arrepentimiento, y la última, comunión verdadera. ¿Por qué? Porque ahí en la primera dice: yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego. ¿En dónde? De mí. Al Señor no le falta oro. Usted no tiene que ir al banco del Señor a ver: Señor, por favor, ¿me puede tirar un poco de oro? El Señor es dueño de todo. ¿Pero de qué oro me habla? ¿Sabe que la Biblia, cuando habla acerca de oro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice: vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro. ¿Sabe qué es una iglesia rica? Una iglesia con fe. Eso es una iglesia rica. Es una iglesia que le cree a Dios. Usted va a ser rico no cuando tenga una cuenta llena de números. Usted va a ser rico cuando usted cada día confíe más en el Señor. Eso es riqueza. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Haceos tesoros en el cielo. Ahí no llega la polilla y el orín. Ahí sí debe hacer usted tesoros. Ahí tiene una cuenta que va a estar segura. ¿Usted se ha dado cuenta que nosotros confiamos en papeles? Los billetes que usted tiene en su billetera o los números que usted tiene en su cuenta, ¿qué es? Es papel. ¿Sabe que el papel se puede devaluar en cualquier momento? Hasta el oro. El oro está muy evaluado, pero en un momento se cae. ¿Y dónde estaba su riqueza? No debe estar en papel. Segundo, llega y dice: vestiduras blancas. Las vestiduras blancas hablan acerca de aquel que ahora ha conocido a Cristo y es vestido con vestiduras de justicia. Esto nos dice en Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14, que dice que fueron vestidos con vestiduras blancas porque conocieron al Cordero. Porque la sangre de Cristo hizo que ahora tengan vestiduras blancas. Cuando usted entre, si es que usted ya tiene a Cristo como Salvador, el Señor le coloca a usted una vestidura blanca. Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14. Vestiduras blancas. Usted no puede entrar en el cielo con cualquier ropa. En el cielo se entra con vestiduras blancas, y en Apocalipsis 19:8 dice que estas vestiduras blancas son la justicia. Esto no se vende, esto se da. Cristo es el que la da. Y por último llega y le dice el Señor: unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sabe qué? La iglesia puede estar, puede tener un problema de conjuntivitis tremenda, en donde está ahí y no ve bien. Y el Señor llega y dice: yo te voy a dar colirio para que veas bien. Yo le hago solo un llamado de atención a usted. Cuando usted ve a la gente acá en el barrio, ¿cómo la ve? Por ahí usted lo ve como una persona más, como el señor de la tienda, el vecino. ¿Pero sabe cómo nos ve el Señor?
como personas, ¿cómo dijo mi hermano? Ciegas, perdidas. ¿Y sabe qué pasa con la iglesia? La iglesia muchas veces no ve al pueblo como lo debería ver. Ve al pueblo como el vecino. Pero el Señor tiene que echarle ojo, ahí colirio en sus ojos para que usted pueda ver bien. Yo creo que somos a veces utilizados como colirio para ayudar a alguien para que vea, pero el Señor tiene su colirio. Su palabra es colirio para los ojos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, dice el Salmo 119, versículo 18. ¿Y cómo compramos eso? ¿Usted cómo compra todas esas cosas? Mira lo que dice en Isaías 55:11. Isaías 55:11. Aguánteme un ratico, ya estamos terminando. Isaías 55:11. La palabra de Dios dice así. Espérense un momentito que tengo acá el versículo quemado. Sí lo tengo, no, el 1, perdón, no es el 11, es el 1. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y mira lo que dice. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Vino y leche. Usted no tiene que traer acá fajos de billetes para pagarle al Señor por el oro, las vestiduras o el colirio. Esto no se compra con dinero. Entonces, ¿cómo se compra? Miren lo que dice en Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo 13, 44 dice la palabra de Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va, vende todo lo que tiene y compra acá. Usted no puede pagar por el cielo, pero acá habla de un hombre que entregó todo lo que tenía. Acá no le voy a decir yo a usted, por favor, coloque todo lo que usted tiene acá para la iglesia, porque eso no es lo que dice el pasaje. Pero me habla acerca de un hombre que entregó. Entrega. La palabra de Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entrega. El Señor no quiere que usted tenga la mejor posición económica para que recién pueda requerir estas cosas. Lo que requiere es que usted entregue su corazón, su vida. La iglesia no tiene que ser un lugar en donde se anuncie un falso evangelio, en donde yo le digo que usted va a dar 10,000 y le van a dar 20,000, 100,000. Eso no dice la Biblia. Pero lo que sí dice es entrega. Entrega al Señor. ¿Qué le va a entregar a usted? El tiempo, sus manos. Y ahí dice que llega el oro, el colirio, la ropa. Cada uno es especial para seguirlo estudiando, pero solo lo vamos a dejar hasta ahí. Pero mire lo que dice en la del medio: castigo o arrepentimiento. La palabra de Dios dice: el padre al hijo que ama, disciplina. Si usted no se arrepiente de estar viviendo una vida tibia, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Yo no. Nuestro Dios llega y dice que Él va a castigar. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. ¿Cómo castiga el Señor?
El Señor sabe cómo castigar a sus hijos. Si usted tiene hijos, yo le invito a que usted lea la Biblia acerca de la disciplina y cómo el Señor disciplina a sus hijos. Pero cuando el Señor disciplina a sus hijos, Él no se anda con rodeos. Si usted está viviendo una vida tibia, usted dice que es cristiano y en realidad es cristiano, pero vive una vida sin compromiso al Señor, en donde usted es un cristiano dominguero, en donde usted vive una vida que vive una vida acá en el mundo y acá en la iglesia, el Señor sabe cómo tratar con usted. Yo le estoy animando a que usted se dé cuenta qué va a hacer el Señor en su vida. Pero Él llega y dice, por favor, arrepiéntase. Deje de vivir una vida sin compromiso. Y acá hay algo que no hemos visto y que lo pusimos como el título de este mensaje, que es la comunión. Versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Usted se ha dado cuenta de que este versículo lo utilizamos mucho para evangelismo? Pero este versículo no está utilizado en un contexto de evangelismo. Está utilizado en un contexto de una iglesia que está tibia, que no está cerca del Señor, que es perezosa, que no es diligente. Ese es el contexto. Y eso me habla de uno que perdió comunión. ¿Y qué hace el Señor? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando usted llega a la casa, yo no sé usted qué modales o qué formalidades tiene para la comida, pero qué bonito es sentarse a la mesa y comer con su familia, ¿no? No que cada uno coma a su tiempo, en su cuarto. Eso es algo medio que rompe la relación de familia. Le animo a que coman juntos. ¿Y a qué hace el Señor? Llega y dice, yo quiero comer contigo. Eso me habla de comunión. El Señor le ama tanto a usted que no solo quiere prepararle la comida, quiere sentarse con usted a comer. Comunión. ¿Qué es comunión? Común unión, es una palabra doble. Común unión. ¿Común unión con quién? Acá dice con Dios. Mire en Primera de Juan capítulo 1 versículo 3, dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si se fija, Primera de Juan 1:3 dice eso. Verdadera comunión, pero no conmigo. Dice con Dios. Verdadera comunión con Dios. Yo le hago pensar, ¿usted se levanta en las mañanas y va a buscar a Dios? ¿Se pone a orar? ¿Cuánto tiempo ora usted? En el tiempo que tuvimos de pastores, algo que le pasa a los pastores es que nos toca estudiar mucho. Yo estudio mucho. Hoy estudié mucho. Pero ¿sabe? El estudiar mucho no significa que tengo común unión. Porque común unión es más allá de dar un mensaje. Es que yo me sienta a escuchar al Señor. Que gaste tiempo con Él, a solas. Común unión. Es como usted con su familia. No que sea algo elaborado en donde nos toca hablar. Es que usted quiere hablar. Que usted quiere tener tiempo con su familia y compartir y salir. Eso es comunión. Y algo que nos enseñaron allá con los pastores es que cuando la comunión vertical está bien, la comunión horizontal va a andar. ¿Qué quiere decir eso? Si usted está bien con Dios, su relación con las personas va a andar bien. Si usted está bien con Dios, su relación con su familia va a andar bien. ¿Y qué está esperando el Señor con su iglesia tibia? Que le abra la puerta y tenga comunión. ¿Cómo resolvemos el problema de una iglesia tibia? Con comunión.
Último versículo dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estas son las promesas de los vencedores y ya hemos dicho que son para aquellos que conocen a Cristo. ¿Sí? Porque en Primera de Juan dice que aquel que vence es aquel que conoce a Cristo. Primera de Juan capítulo 5, si lo quiere leer después. Pero acá, lo que a mí me llamaba la atención es que pues, uno piensa, ¿no? Si usted ha pensado en el cielo, ¿cómo es el cielo? ¿Qué es lo que más le gusta del cielo? Cuando los niños aprenden canciones, hablan, por ejemplo, que las calles son de oro. Eso es algo bonito en el cielo, ¿no? Ya no van a ser así como las que tenemos acá. Calles hermosas. Mar de cristal. Va a haber un árbol que tiene frutos para todo el año. Tremendo. Pero ¿sabe qué es lo más lindo del cielo? Ni siquiera es el trono donde usted se va a sentar, dice aquí, sino que usted va a estar al lado de alguien. ¿Al lado de quién? ¿Y eso habla de qué? ¿Cómo? La bendición más grande que a la iglesia le puede llegar es tener comunión con Dios. Y así va a ser una iglesia caliente, ferviente, con ojos para los perdidos, con una verdadera riqueza, que no es acá de que tenemos un montón de riquezas acá en la iglesia, sino que tenemos una iglesia que tiene fe. Yo puse acá algo que yo les dije al principio que Dios me había estado marcando mucho este texto, porque algo que nos dijeron allá era, si usted no quiere venir a la iglesia, ¿por qué es? Póngase a pensar, hágase ahí una respuesta mental. ¿Por qué no quiere? Allá en el retiro de pastores nos decían, ¿ustedes por qué no quieren venir a la reunión de pastores? Nosotros tenemos una reunión de pastores cada mes. La verdad, muchas veces yo le he dicho al hermano que está ahí a cargo que yo no puedo ir porque tengo muchas cosas que hacer. Me ocupo y yo digo, pues si me voy allá, pierdo toda la mañana del sábado y me complico. Pero él nos dijo algo que era interesante, porque cuando se fundó la Federación Bautista, los pastores iban a la reunión de pastores no porque les tocara, sino porque querían tener comunión con los pastores. Porque eran pastores viejitos que les enseñaban a los nuevos. Que eran pastores que podían ayudarse orando los unos por los otros. Había comunión. ¿Por qué usted viene a la iglesia? Usted sabrá. Pero yo le animo a que venga a la iglesia con el corazón correcto. Que usted si está viendo que su corazón está siendo tibio, que lo cambie el día. Cuidado que el Señor llegue y dice que esa vida tibia no le gusta a Dios. Yo no le estoy diciendo que venga todos los días a la iglesia, que se abre la iglesia, aunque le animo. No le estoy diciendo que a toda hora tiene que estar leyendo la Biblia, porque seguramente usted tiene más cosas que hacer. O orar. Pero le animo a que no viva una vida de jugar a ser cristiano. Sino que si usted en realidad es cristiano, si usted ya conoce a Cristo, el Señor le está animando a vivir una vida comprometida con Dios. Vamos a terminar. Yo quiero que por favor ahí cierre sus ojos. ¿Qué vamos a hacer? Padre Celestial, Señor mi Dios, muchas gracias porque han pasado años desde que se escribió el libro de Apocalipsis. Miles de años. Y pensamos en que el problema de la iglesia de ese tiempo, pero también la iglesia de nuestro tiempo, sigue siendo muy parecido. Una iglesia que pareciera que no tuviera corazón. Damos gracias porque la iglesia El Camino vemos cosas lindas.
pero entendemos que usted llama la atención a su iglesia para ver en qué temperatura está. Y perdón, Señor, porque muchas veces esa iglesia tibia, esa iglesia que juega a ser cristiana, una iglesia con un pie en el mundo, se parece mucho a la iglesia que a veces somos nosotros. Perdón, Señor, porque usted quiere una iglesia ferviente, una iglesia que arda por lo que usted se apasiona. Perdón, Señor, porque muchas veces las personas que nos ven afuera nos ven con una vida doble y no como cristianos que en realidad proclaman a Cristo por donde quiera que van. Señor, ayúdenos a vivir una vida ferviente, una vida con verdaderas riquezas, gozando de esas vestiduras blancas que usted nos ha puesto y que las vamos a disfrutar en la eternidad. Viendo bien, no teniendo los ojos cerrados o con enfermedades que no nos dejan ver bien a las personas en este mundo, a la realidad de la vida, sino entendiendo qué es la vida. Señor, si es necesario, ayúdenos a poder recibir su castigo para que podamos abrir los ojos y darnos cuenta de que esa vida está mal. Que la vida que no es comprometida con Cristo es una vida que desagrada tanto que da ganas de vomitar. Yo sé, Señor, que es un mensaje duro. Porque primero el que habla tiene tantas cosas que cambiar. Y yo pido, Señor, que por favor usted le dé ese corazón a su iglesia. Un corazón deseoso de abrir la puerta y cenar con Cristo. De tener esa comunión verdadera con Cristo. De apasionarse por conocerle cada día más. Señor mi Dios, gracias por este tiempo. Oramos para que no sea solo información lo que recibimos hoy día, sino que su palabra, como dice usted allí en su palabra, que no vuelve vacía y que penetra, que hoy sea así, Señor. Que usted penetre hasta donde tenga que tocar para que nuestro corazón pueda reaccionar. Gracias, Dios. Dejamos el resto de esta semana en sus manos, nuestros trabajos, la familia, las cosas que estamos pasando, que usted nos ayude a tener victoria en cada año, por favor. En el nombre del Señor Jesús. Hemos orado. Amén. Iglesia amada, Dios les bendiga. Estamos despedidos.